Hechos 4, del 32 al 37, narra la unidad de los primeros creyentes en la iglesia y de la generosidad con que vivían entre sí. Los que tenían heredades las vendían, y el precio de lo vendido lo traían a los pies de los discípulos, de tal manera que se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesitados entre ellos. De esta manera hizo uno llamado José. Una actitud correcta en el servicio a Dios glorifica a Dios. Y Dios sabe con qué actitud hacemos tal o cual cosa. Ahora, al parecer, ciertos cristianos en la iglesia primitiva habían manifestado una actitud desagradable, una cierta rivalidad santa. Ellos estaban ansiosos de poner sus bienes a disposición de los apóstoles, pero con el objetivo de figurar entre ellos. Esta actitud es reprobada por Dios, porque no busca darle gloria a Dios, sino que busca adornarse a sí mismo en fama. Y este fue el caso de Ananías y Zafira. Fueron castigados por Dios porque actuaron con esta mala actitud. Sustrajeron del precio de su propia heredad vendida, pero aparentaban ante los demás haberlo dado todo. Y Dios los castigó con la muerte. Después de lo ocurrido con ellos, dice la Biblia que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mi querido hermano, ¿piensas que Dios fue muy duro con ellos? Porque quizás tenemos en mente de que Dios es todo amor y nos debe perdón. Si pensamos así, entonces no tenemos en claro el carácter de Dios, que es santo, 3 veces santo y justo. Conociendo esto, deberíamos andar delante de Él con temor y temblor, y no con ligereza. David dijo en Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Éxodo 20 del 18 al 21 dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ante la presencia de Dios, el pueblo de Israel tuvo miedo de morir, porque estaban conscientes de su pecado. Ahora veamos el significado bíblico para temor de Dios. Martín Lutero hace las siguientes distinciones entre temor servil y temor filial. El temor servil es una clase de temor que siente un prisionero en una cámara de tortura hacia quien lo tormenta. Y quien lo tormenta puede ser el carcelero o el propio verdugo. Es esa clase de ansiedad terrible de alguien que está asustado por el peligro real y concreto que representa otra persona. En cambio, el temor filial, Martín Lutero lo deriva del concepto en latín, a partir del cual nosotros tomamos la idea de familia, y se refiere al temor de un niño que siente por su padre. Y en ese sentido, Lutero piensa en un niño que siente un tremendo temor y respeto hacia su padre o madre que anhela agradarles. Ahora, todo padre que ama a su hijo, cuando desobedece, lo castiga. Y al principio, este niño rebelde va a aprender a respetar al padre por temor al castigo. Luego, conforme avanza su relación con el padre, ya no va a tener miedo al castigo, sino miedo a fallarle. Y la Biblia habla de un temor filial, de ese temor que tenemos de no honrar y glorificar a Dios. El significado básico de el temor al Señor, que se halla en Deuteronomio, también lo encontramos en Proverbios 1:7, donde se nos dice que la base de la verdadera sabiduría es el temor a Dios. La atención aquí está centrada en un sentido de asombro y respeto por la majestad de Dios. Mi querido hermano, no debemos ser frívolos o arrogantes con Dios como si tuviéramos una relación informal con el Padre. Se nos invita a llamarle Abba Padre, que es la expresión tierna en el hebreo que un niño tiene para con su padre.
Se nos invita también a tener con Él la intimidad que se nos promete, pero aún así no debemos ser frívolos para con Dios. Debemos mantener siempre respeto y adoración ante Él. Querido hermano, si realmente practicamos una adoración saludable a Dios, no deberíamos olvidar lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Querido amigo, toda persona que rechace a Jesús como Señor y Salvador debería temer el juicio de Dios. Y es que somos salvos de su justo juicio solo por los méritos de Jesús. Que esto sea parte de tu motivación para reconciliarte con Dios. Arrepiéntete de tus pecados de todo corazón y pide a Dios que te perdone. Que el temor de Dios, es decir, ese temor filial, nos ayude a no pecar. Que Dios les continúe bendiciendo.